Buenas tardes, profesora Efrosina, compañeros todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre el tema de planteamiento de Kohler, que es uno de los creadores netamente del tema de la psicología de Gestalt, ¿no? Gestalt se dice que el todo es más que la suma de las partes. No como significado del término Gestalt proviene del alemán que fue introducido por primera vez por Christian von Ehrenfels, ¿ya? No tiene una traducción única, aunque se lo entiende generalmente como una forma, totalidad o configuración. En la introducción sobre la psicología gestal, implicó una revolución de las ciencias psicológicas al poner en evidencia fenómenos a los que nunca antes se les había prestado atención. También la psicología gestal ya propició la realización de investigaciones en el campo de la percepción como no lo habían hecho en ninguna otra escuela. Mejor dicho, no tenían conocimiento. En la mente configura a través de ciertas leyes los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales, que es la percepción, o de la memoria, que podemos ver lo que es el pensamiento, la inteligencia y resolución del problema. En nuestra experiencia con el medio ambiente, es una configuración que tiene un carácter primario sobre los elementos que conforman, y la suma de estos últimos por sí solos no podrían llevarnos por la comprensión del funcionamiento mental. Entonces, el planteamiento se ilustra con el axioma es el todo más que la suma de las partes, en el cual está identificado con mayor frecuencia en la escuela psicológica. La psicología de Gestalt se ha desarrollado en Alemania al estructuralismo y al conductismo naciente en Estados Unidos. Los creadores e impulsadores son Max Wertheimer, Karl Kofa, Kohler, y también la palabra gestal es referencia a las figuras, formas u organización. Los principios básicos ya no percibimos como elementos aislados, sino que por lo contrario ya es que globaliza un conjunto organizado. Acá hablamos sobre Max Wertheimer, ya de 1880 a 1943. Ya él es uno de los creadores que se llevó a cabo una investigación, ¿no?, en varios laboratorios de Praga, Berlín y Viena, donde él se vio, o sea, le llamó la atención particularmente en las estructuras ambiguas y complejas, que él pensaba que la verdad estaba determinada por la estructura total de la experiencia más que por sensaciones o percepciones individuales. Acá vemos de Kurt Kofa. Él es un psicólogo alemán, cofundador de la escuela Gestalt de psicología, ¿no?, donde él estuvo asociado a la Universidad de Gießen entre los años 1911 a 1924 y sirvió como sujeto de experimentos junto a Kohler, ¿no?, en los trabajos sobre la percepción llevados a cabo por Wertheimer, y que promovieron una concepción más de los fenómenos psicológicos. Ellos investigaron la aplicación de los principios de la psicología gestal al problema de cómo los niños en temprana infancia organizan un mundo nuevo e incomprensible para ellos, donde su obra cumbre fue Principles of Gestalt Psychology de 1935, con el cual contribuyó profundamente al estudio de la percepción, la memoria y el aprendizaje. Las emociones pueden ser afectadas, ¿no?, por las acciones, como las acciones por las emociones.
Ya, en el concepto psicológico que son explicados por Kurt Koffa es la atención, porque eso funciona en nuestra memoria y es el factor básico de las vaivenes de nuestras ideas. La asociación que nos permite saber por qué un elemento causa la aparición de otro. Wolfgang Kohler es un psicólogo alemán que fue una pieza clave en el desarrollo de la Gestalt Psychology. Kohler llevó a cabo diversos experimentos sobre la resolución de problemas en chimpancés, poniendo en manifiesto su capacidad para construir y usar herramientas simples. En 1921, Kohler fue jefe del Instituto de Psicología y profesor de la filosofía de la Universidad de Berlín y publicó Gestalt Psychology en 1929 debido a sus críticas al gobierno de Adolf Hitler. Kohler se vio obligado a emigrar a Estados Unidos en 1935, donde laboró hasta su muerte en el Sophomore College de Pensilvania. También, realizó un experimento con chimpancés a los cuales los metió solo con un bastón y en medio de la sala colgó unas bananas. La conclusión de Kohler es que en determinado momento el animal pudo reorganizar su espacio perceptivo y así enlazó en una relación significativa de dos objetos que hasta el momento percibía por separado, la banana y el bastón. Para la Gestalt, la persona posee una capacidad innata para decodificar y percibir los estímulos de exterior, ¿no? En contraposición de los empiristas y estructuralistas que dicen que los estímulos se aprenden. La psicología gestal considera que en el cerebro haya una estructura innata para los cuales no hace falta experiencia ni aprendizaje. El objetivo de la psicología gestal es que desarrolla una perspectiva unificadora del ser humano, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales, sociales y espirituales, permitiendo una experiencia global. Los psicólogos de Gestalt introdujeron el concepto de la organización entre el estímulo y la respuesta de los conductistas. Estos últimos consideraban al ambiente como una serie de estímulos independientes. Para los gestalistas, los fenómenos percibidos realmente son formas organizadas, no agrupaciones de elementos sensoriales. Las ideas esenciales de la psicología gestal, ¿no? En el núcleo donde gira el entorno a la afirmación sobre la investigación de la psicología gestal, dice que la percepción humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración que configura a partir de esa información una forma, una gestal que se destruye cuando se intenta analizar, y esta experiencia es un problema central en la psicología. La gestal implica un retorno a la percepción ingenua, a la experiencia inmediata, no viciada por el aprendizaje. Eso nos lleva a comprobar que no percibimos conjuntos de elementos, sino unidades de sentido estructuradas o formas. El todo es más que la suma de las partes. Gestalt se pone al atomismo, es antiotomista, ¿no? Que se dice que es el conocimiento que construyen las personas, no es suma de percepciones preexistentes. La persona
posee una capacidad innata para decodificar y percibir los estímulos de exterior, en contraposición a los empiristas y estructuralistas, que dicen que los estímulos se aprenden. En las leyes Gestalt ya no actúan de modo independiente, aunque se las enuncie por separado. Simultáneamente influencian mutuamente, creando resultados, dando ocasiones difíciles de prever, ¿no? que se ajustan también a las variables, ¿no? subjetivas, y como sucede con las personas que se entrenan para captar el arte abstracto, son sensibles al aprendizaje. La ley general de la figura y fondo, ya vemos la diferencia, ¿no? La figura es un elemento que existe en un espacio o campo, destacándose en su interrelación con otros elementos, mientras que el fondo es todo aquello que no es figura. Es la parte del campo que contiene elementos interrelacionados que sostienen a la figura, que por su contraste tiene que desaparecer. En la ley general de la buena forma, simplicity, son los estímulos antiguos que tienen que analizar de la forma más simple, no los elementos en figuras lo más simétricas, regulares y estables que sea posible. En el cierre o de la completud, es la forma cerrada y acabada, que son estables visualmente. Tendamos que cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas, que buscamos una organización posible. La ley del contraste es la posición relativa de los diferentes elementos, como podemos observar en la imagen, ¿no? La atribución de las cualidades. Ahí vemos lo que es el tamaño. La ley de la proximidad. Los elementos y figuras que están aproximados tienden a verse como una unidad y a aislarse de otros. Las figuras o los puntos que están más próximos se reúnen en unidades, aunque todos sean iguales. El fenómeno PHI es una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimientos continuos aparentemente, aparenta en donde hay una sucesión de las imágenes estáticas expuestas bajo una frecuencia concreta. Acá vemos algunos ejemplos, ya como por ejemplo, usted ve un músico o la cara de una chica. Por ejemplo, acá vemos los dos, ¿no? En la parte del lado izquierdo, ya en la parte oscura, vemos al músico, mientras que en el otro lado le vemos el rostro de una chica. Entonces hay dos imágenes juntas, ¿no? ¿Qué es lo que usted ve? Hay una cara y una palabra, liar, ¿no? Por ejemplo, liar está en la parte, como algo vertical, pero, no, un poco medio inclinado, dice liar. Pero si nos damos cuenta, viéndolo por las otras perspectivas, ya como una imagen abstracta, ya lo vemos que es también una persona, una cara, la mitad de del rostro, su perfil, donde vemos que está con lentes, su nariz y su boca, ¿no? Es la parte, es un perfil de una persona. Acá también vemos ejemplos, ya como que ambos son los mismos tamaños y todo ello, ¿no? Que ya expliqué. En este es un espiral, que no es un conjunto de círculos independientes. Acá también hay otro ejemplo, que mantenga fija la mirada en el punto. Más que todo esta psicología gestal da a conocer que,
ayuda a desarrollar más la capacidad y la capacidad del aprendizaje de los niños, ¿no? Y también de la persona, exacto, porque, o sea, yo lo veo de una perspectiva de que son imágenes abstractas que te ayudan a que tú puedas desarrollar más tu cerebro, pues no, porque tú tienes el objetivo de encontrar algo que te quiera expresar esa imagen. Acá también vemos otro ejemplo. Acá, por ejemplo, vemos 3 caras. Si se han dado cuenta, siempre cuando uno se va a mirar una imagen abstracta, no es necesario que lo mires, o sea, bien fijamente o directamente, o sea, cerca. No, si tú para que te des cuenta tienes que ver por varios lados y tienes que tener una distancia no digamos demasiado lejos, ¿no? Pero una distancia será pues a 50 o 100 metros para que lo puedas diferenciar la imagen, qué es lo que te quiere decir. Entonces uno ya se va desarrollando más la capacidad intelectual de la persona, ¿no? Porque ya vas eh, ayudando a que tu cerebro se vaya desarrollando, pues, ¿no? Porque te ayuda a pensar, a tener más conocimiento de ello, ¿no? Porque con una simple imagen da mucho que decir, ¿no? Acá también vemos otros ejemplos. Por ejemplo, en el lado izquierdo, este ejemplo dice, mire el gráfico y diga el color, no la palabra. Acá, cada vez que usted va leyendo, se va contradiciendo. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en la palabra y se va a equivocar. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda ahí? Nos ayuda a que nosotros estemos bien concentrados y podemos pensar bien las cosas, porque a veces nosotros lo decimos, ¿no? Por ejemplo, amarillo, azul, naranja, o sea, mayormente nosotros lo leemos, pero en este caso dice el color, o sea, que a veces te equivocas. Entonces, de una y otra forma te ayuda a desarrollarte, ¿no? Porque de esa manera como uno se va equivocando, ya se va aprendiendo, porque no siempre las cosas tienen que ser por lo que tú ves, sino es ver más allá del fondo, ¿no? Por eso dice, son pensamientos sensoriales y todo eso, eso es la psicología, porque una persona que se enfoca a la psicología no solamente es para que lo vea su físico o los sentimientos solamente, ¿no? Cuando está triste, cuando está de cólera, sino o sea, estudia, ¿no? Indaga o si no, hace un test sobre el desarrollo intelectual de la persona. Acá también vemos, ¿no? El arte es muy amplio y tenemos que saber verlo de otras perspectivas, ¿no? Para poder entenderlo. Y estos son los ejemplos, pues, ¿no? Que les estoy haciendo ver. La resolución del problema dice que el ser humano posee una capacidad asombrosa para organizar el campo percibido según los principios simplificadores. Esto suele ser valioso recurso adaptativo, o sea que te adaptas, ¿no? Aunque a veces esas mismas formas archivadas en nuestro sistema cognitivo pueden dificultarnos en el desempeño de tareas que se requieren soluciones creativas. Los psicólogos gestal consideran que la resolución del problema no se limita al empleo mecánico de la experiencia pasada, es un pensamiento reproductivo. En conclusiones, la teoría gestal plantea que es el significado de un objeto estructurado no depende de sus elementos constituidos específicos, es el resultado de las investigaciones en el campo de la psicología, que se viene a ser la lógica y la epistemología, ¿no? Y su principal aporte es hacer que la ciencia se tomara en cuenta el mundo cotidiano
y en dicho proceso el hombre ganará una comprensión más profunda y exacta de su esencia. Como dice un Demócrito, ya hay muchas más cosas perceptibles de las que podemos percibir conscientemente. Gestalt subliminal es un proceso de organización de los estímulos donde forman y funcionan no solo al nivel de nuestro pensamiento que enfoca, ¿no? Sino también da un mensaje ya porque son aquellos que acceden a nuestro sistema cognitivo sin que nos percatemos conscientemente de lo que está sucediendo. Es un error creer que solo existe percepción de aquello de lo que se es consciente. El anuncio de una muestra, dice, de una señora con una copa, pero si le damos la vuelta y tapamos a la altura de la muñeca y el cuello, nos encontraremos con otra imagen. O sea, es como dice, ¿no? La percepción que tú, o sea, de una y otra forma, ya, o sea, vas a querer indagar o vas a querer ver, o sea, hasta otra perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que ve o qué es lo que te transmite, ¿no? De acuerdo a los elementos o a la figura que está plasmado. Y gracias.